Castellón, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ¿verdad? Eso es, a su fin. Sigue Javier Negre, Cristina Seguí, buenos días compañera, Antonio Naranjo, buenos días. Y se une, Elisa Bini, que ya estaba antes con nosotros, Albert Castellón y Alberto, que nos va a contar el problema que ha tenido con esta supuesta estafa piramidal. Enseguida nos contará su caso. Pero antes, seguimos atentos a la situación de los médicos de Baleares. ¿Por qué? Porque la aprobación del decreto que exige el conocimiento del catalán para trabajar como sanitario ha provocado protestas de médicos y de enfermeras, Alberto. Así es, está el caso de Ileana Antón, una argentina que no tiene el nivel requerido de catalán, por lo tanto tendrá que irse. El problema es que se trata de la única neuropediatra de Ibiza, de toda la isla. Hemos hablado con ella y con otros casos. La unidad de radiología, enfermería y urgencias de este hospital de la ciudad de Ibiza está en peligro. Un decreto aprobado por el gobierno de Francina Armengol exige un nivel B1 de catalán para poder trabajar en el sistema sanitario balear. La mayoría de los trabajadores de Can Manises son de fuera y no lo tienen, por lo que tendrán que marcharse de la isla. Sobre una plantilla teórica de 10 radiólogos, pues ahora mismo estamos 4. Ellos no tienen el título de catalán. No les veo yo con muchas ganas de ponerse a aprender catalán cuando les llaman cada día de 20 sitios de España. Me presenté a las oposiciones de auxiliar, las aprobé con exigencias del catalán que me pedían en aquel momento, y ahora que me vuelven a pedir otra vez el catalán no tengo el nivel que requieren, y con lo cual pues me puedo quedar fuera de trabajo. Entiendo perfectamente el catalán, puedo chapurrear unas palabritas, pero el papel de catalán no lo tengo. Hasta ahora saber catalán era un mérito, no un requisito. Es de lo que se queja Ileana Antón, la única neuropediatra de la isla que con toda probabilidad tendrá que abandonar a sus pacientes, niños con enfermedades crónicas. No es que no me interese aprender catalán, de hecho he ido a clases de catalán por motus propio porque me interesa aprender de su cultura, del lugar y tal, pero hay profesiones en las que lo que importa es cómo te desarrolles. A la problemática con el idioma se le unen las dificultades que tienen para encontrar una vivienda digna. Hay muchos profesionales que no se animan a venir porque el coste de vida aquí es muy alto. Ileana, Rosario y Cecilia, según la administración, podrían no estar capacitadas para ejercer su profesión. Es el mismo caso que Elena, rusa de nacimiento, que habla hasta 8 idiomas. Esta gente está mostrando de que prefieren de que un chiquillo, el que acaba de terminar la residencia, todavía no tiene nada de experiencia, diga al paciente o a la familia en un muy buen catalán que su padre se ha muerto. Lo prefieren a que yo, en un buen castellano, le diga: tranquila señora, su papá está perfectamente, lo tenemos todo controlado. Es un asunto que puede generar muchos problemas, porque si ya allí en Baleares tienen un problema de cobertura sanitaria, eso todavía puede generar más. Hasta ahora era un mérito el catalán dentro de la oposición, ahora ya es un requisito imprescindible. Bueno, casi tanto como un máster especialidad en un caso médico, ¿no? Ileana Antón decía que si Messi no tiene que hablar catalán, textual, ¿por qué yo sí para ser médico en Ibiza? Nos acaba de llegar noticia que, por ejemplo, el Hospital de Formentera, el 80% no tiene el nivel de catalán que ahora exigirían. Ninguno de los 2 pediatras de Formentera habla catalán. ¿Qué hacemos? ¿Se queda sin pediatras la isla? Claro. Es una complicación. Hemos hablado con la consejera de Cultura del Gobierno balear. Insiste en que los pacientes tienen derecho a ser atendidos en catalán. Actualmente no es un requisito el tema de la lengua catalana. Desde luego tenemos muy claro que el decreto garantiza que ninguna categoría sanitaria que será deficitaria. Es decir, no habrá ningún problema, nunca se dejará de cubrir una plaza por un tema lingüístico. Lo que sí se hace es regular un mínimo de conocimientos de catalán muy inferior al resto de los funcionarios de la Administración Pública Balear y muy inferior a los conocimientos de castellano que se exigen y nadie cuestiona, para que simplemente un derecho lingüístico que reconoce la propia Constitución, que es que los pacientes en un momento de fragilidad o de delicado de salud puedan dirigirse en el idioma en el que se encuentren más cómodos, lo puedan hacer. En ningún caso se trata de exigir que el personal sanitario hable en catalán, sino que lo pueda hacer el paciente si así lo desea. Hablamos ahora con una afectada por el decreto del catalán. Es la doctora Elena Klusova. Es médico de urgencias de origen ruso. Habla 6 idiomas, pero el catalán no está entre ellos y se tendría que marchar. Buenos días, Elena. Hola, buenos días, un placer.
Antes de saludarte estaba viéndote negar con la cabeza lo que decía la consejera. ¿Por qué? Estoy muy entristecida por lo que estoy escuchando de las palabras de la consejera. En primer lugar, no comprendo por qué los asuntos de salud se están midiendo y meditando por la consejera de Educación. No me parece lógico. Segundo, cuando la consejera está comentando de que en ningún momento se verán afectadas las plazas de médicos en las Islas Baleares, estoy indignada cuando escucho estas palabras. Explico por qué. De que no faltarán los médicos en las plazas tiene un fondo, subfondo. Significa de que los médicos los que serán contratados, que seremos los mismos nosotros, los forasteros de las Islas Baleares, en absoluta mayoría del porcentaje de los que somos los médicos aquí, vamos a tener unos contratos precarios, vergonzosos, de cortísima duración, sin ninguna garantía de futuro, sin ninguna seguridad, la que creo que cualquier persona querría tener cuando está buscando un puesto de trabajo. Esto significa de que nos van a desencantar más aún en querer seguir trabajando en las Islas Baleares. Cada persona está buscando estabilidad y seguridad del futuro. Si nos ofrecen los contratos precarios y nunca jamás seremos capaces de participar en las oposiciones y tener nuestra plaza en propiedad, que es al día de hoy en España, según el sistema que tenemos, es el sueño de cada médico del sistema público de salud. Entonces nos vamos a ir a los lugares donde sí nos van a poder dar esta seguridad. Pero Elena, este es otro aspecto y hay muchos más. Esto no es un problema. Tengo aquí las quejas recibidas por la sanidad pública balear, 7.000 quejas al año. ¿Cuántas por el idioma? Sí. 5. La mayoría es por las 5 horas, por ejemplo, de espera que el sábado pasado tenían Correcto. en los hospitales públicos para que te atendieran. ¿Quién ha creado un problema que no existe? Correcto. ¿Quién lo ha creado? Yo creo que yo no seré capaz de contestarle quién ha creado este problema, porque el sistema público de salud de Islas Baleares no es capaz de contestar a esta pregunta desde hace varios años. Servicio de urgencias del Hospital Público de Ibiza sufre este tipo de retrasos y falta de personal médico desde hace años. Cuando yo llegué a la isla hace 3 años, esta situación ya existía desde hace tiempo y se está agravando cada año, incluso sin ningún problema del idioma catalán. Ahora con el idioma simplemente lo han agravado, lo han llevado a los extremos inimaginables. Pero ya de antemano, para venir a trabajar a Ibiza hay que hacer un esfuerzo muy grande, un esfuerzo y una decisión muy complicada. Por el alquiler, no solamente por estamos ejemplo. hablando de la vivienda carísima, Claro. No es el único aspecto, no es en absoluto el único aspecto. Claro que sí, tú vienes a trabajar a un lugar y estás esperando que vas a recibir un sueldo el cual te va a permitir una vida digna, una vida en unas condiciones aceptables. Resulta que estás intentando cambiar Madrid, Málaga, Cáceres por Ibiza pensando en unas condiciones mejores, resulta que no lo son. Pero no solamente estamos hablando de los precios de la alquiler, vivienda, Elena, en absoluto no. Me hablan de 1.200 euros por pisos, a veces Correcto. sin agua caliente, que no costaría más de 400, 500 en la península. Entonces, es un esfuerzo ir a Ibiza, solo falta que les pongan otra Correcto. traba, ¿no? ¿Qué dicen sus compañeros? Correcto. ¿Se van a ir, se quedan, esperan a ver qué pasa con el decreto? De momento, mis compañeros de servicio de urgencias, porque trabajo en varios servicios de urgencias de la isla y yo me considero de servicio de urgencias del Hospital Público de Ibiza, de momento no está yendo ninguno de nosotros, pero muchos de nosotros lo estamos pensando de una forma seria. Es que irse de una isla, de un lugar donde ya has echado raíces, no es fácil. Entonces estamos intentando dar un poquito de plazo de tiempo a ver qué es lo que va a pasar. Pero sí, el pensamiento de marcharse tenemos muchos de nosotros y son pensamientos muy serios. No estamos bromeando ni intentando chantajear a En nadie. verano, qué importante es hablar como
nuestra invitada 5 o 6 idiomas. Eso le iba a decir. El Cuando argumento el turismo... de la consejera precisamente era que ellos quieren que los pacientes puedan ser atendidos en el idioma que prefieran. Y si quieren hablar en catalán, pues los médicos tendrían que hablar catalán. Ese es el argumento. Pero es que en el caso de Elena, tú hablas, creo que son 6 idiomas, si no me equivoco. Sí, más o menos 6. Soy trilingüe, los 3 idiomas estoy hablando de una forma totalmente fluida y domino unos 4 idiomas más en una forma aceptable tanto como para entenderme con un paciente y dejarle entenderme a mí. Es lo que decía Albert, en una isla como Ibiza, en que el turismo se mueve... Albert ha dado la clave cuando solo se han registrado 5 quejas por ese motivo. Estamos hablando de una cuestión 5 eran por el ideológica tema del y idioma. política para separar a aquellos que no saben. Y lo que habría que ver, yo me pregunto si la consejera que ha hablado tiene hijos y Dios no lo quiera, no tenga ningún problema, si ella fuera a la consulta y le dijeran que no tiene, por ejemplo, un neuropediatra, pero que lo que tienen a cambio es alguien que habla en perfecto catalán, a ver si ella, como madre, aceptaría las repercusiones que podría tener en su vida personal las decisiones políticas que toman. Aquí el problema es que las lenguas, la finalidad de las lenguas es tender puentes, están para entenderse. Claro. Pero los secesionistas, los nacionalistas, las convierten en trincheras. Y yo, de verdad, creo que urge en España, correcto, por definirlo de alguna manera, un 155 lingüístico. No puede ser que en Valencia, en Navarra, en el País Vasco, en las Islas Baleares, la lengua se haya convertido en una herramienta de exclusión de la población, de deterioro de los servicios y de construcción nacional. No puede ser que en España hablar en español se convierta en una tarea proscrita por decisiones políticas de una panda de irresponsables que seguramente no sufren. Porque la consejera, estoy convencido de que tiene una atención médica estupenda, que tendrá una sanidad privada y una clínica a su disposición si lo necesita, pero muchos padres lo mismo no pueden tener ese tipo de servicio. Me parece vergonzoso y estoy totalmente de acuerdo con esta doctora. Acabas de poner el énfasis muy acertadamente en que esto es un arma de los nacionalistas y lo que no podemos también obviar es que tanto Baleares como Comunidad Valenciana, acabas de citarla ahora mismo, y de donde provengo además, está gobernada por el Partido Socialista, no por Esquerra Republicana ni nada parecido. Ellos que tanto hablan del estado del bienestar, esto es una forma ineludible de desmantelarlo y muy, muy contundente a la hora de conseguir este objetivo. No están teniendo problemas únicamente los médicos, el sector sanitario en definitiva. Le ocurre lo mismo a todo el sector de los funcionarios, a la Policía Nacional. Hace poco en la Comunidad Valenciana un policía nacional, por dirigirse en español a una diputada de Compromís, llegó a sufrir consecuencias tan graves como que aquel hecho se elevara a una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados por parte de Joan Baldoví. Pero si es que estamos, perdonad un segundo, a ver si nos queda claro, estamos en un país en el que no es en Baleares, es en Cataluña. Si tú quieres escolarizar a tu hijo en español, por las razones que sean, ni siquiera habría que explicarlas, pero imagínate que es porque no sabe castellano, te cambias a mitad de curso y no quieres que pierda el ritmo mientras aprende catalán. La respuesta de las instituciones públicas es escolarizarlo en español en una escuela privada. No tienes la posibilidad de escolarizarte en el idioma de tu país en una escuela pública en toda Cataluña. Este es el país que tenemos. No podéis negar que, a pesar de que se reconozca que puede haber, digamos, una utilización política de los idiomas que también son españoles y también son oficiales, según la Constitución, por parte de algunos partidos políticos, no me neguéis que no hay una utilización también política por parte de los partidos centralistas, etcétera, de los idiomas. Es decir, si somos... Sí, señor, vuestro propio discurso decir que hay que aplicar un 155 lingüístico es pensar o hablar de que hay un problema que os gusta para confrontar. Se está... sí, señor, porque realmente... ¿Quién ha creado este problema? Por ejemplo, porque realmente donde no existe tampoco el problema, es decir, en Cataluña, las denuncias que hay por temas lingüísticos, de escolarización, son muy pequeñas. Es decir, acudes al TSJ y son muy pequeñas. Sin embargo, oye, tienen una repercusión pública en la cual parece que todo el rato en Cataluña no puedes decir una palabra en español porque no he dicho eso. Lo que he dicho es que la ley y la libertad individual me impediría, si yo mañana me mudo a Barcelona, me impediría escolarizar a mi hijo en castellano mientras aprende catalán. Y
de una cosa nada más. Me sorprende el argumento cuantitativo que no utilizamos para ningún derecho. Los derechos tienen que ver con la justicia que defienden, no con el número de gente. Y déjame que te ponga un ejemplo. Tú aprobarías el derecho, pero aprobarías, Elisa, el derecho al matrimonio gay, ¿lo aprobarías o lo descartarías solo porque lo utiliza poca gente? Los derechos no tienen que ver con lo cuantitativo, Elisa, sino Antonio, con la libertad Elisa y Antonio, por favor, cualitativo. dejadme que vuelva a Ibiza con Elena Klusova, porque ella está allí, está un poco en desventaja, no puede entrar en esta mesa de debate. Quería hablar y aportar unos datos y enseguida volvemos al argumento de Elisa y de Antonio. Elena, por favor. Estoy muy de acuerdo con muchísimas cosas de las que estáis comentando ahora mismo. Yo querría aportaros unos datos. Ayer por la noche tomé la molestia y eché el vistazo en el BOIP, en lo que es el documento de convocatoria para los médicos de familia de aquí, de Islas Baleares. Y aquí hay unos datos, los que yo creo que hablan por sí. Los créditos, los que se adjudican en el BOIP por realizar un máster de urgencias, por ejemplo, yo como médico de servicio de urgencias sé que es totalmente imprescindible para un profesional que está trabajando en este servicio tener este tipo de máster, son 0,070 puntos por un crédito, en total son 60. Eso quiere decir de que un máster da 4,2 créditos según el BOIP. Un doctorado, si muchos de vosotros sabrán el esfuerzo enorme, brutal, lo que supone hacer un doctorado, son 4,5 puntos. El conocimiento del idioma catalán a nivel C2 da 5 puntos. Increíble. C2, que es el nivel Más que un El doctorado. B2, el que me están exigiendo a mí, ¿sí? Son 3 puntos, no es ninguna broma, pero os digo más datos. Un libro completo como autor principal. Algunos de vosotros podéis imaginar lo que significa escribir un libro. Tremendo. Sobre todo cuando estamos hablando de un libro sobre un tema científico. Sí. Da 0,5 puntos. Es increíble. Tengo que escribir 10 libros para que me iguale en la cantidad de puntos con una persona que habla un perfecto catalán. Más, una ponencia en un congreso internacional vale 0,15 puntos. Pertenecer a un comité científico internacional, 0,1. Y el autonómico, 0,05. Y podríamos dar muchos más datos. Participar en un proyecto de investigación. Os puedo aportar estos datos. Es escandaloso. 5 puntos para quien maneje el idioma catalán. Entonces a nivel máximo, un C2. Entonces la 3 denuncia para el que hay que B2. hacer, yo la resumiría así. Lo que están haciendo determinados políticos es reservar las plazas en propiedad para los autóctonos. Es que a lo mejor esto nos da la pista de por qué los autóctonos no se quejan del sistema. Es decir, porque en el fondo, como bien has explicado... Lo que están es echando a gente como esta señora, Escucha, Elisa. déjame terminar porque Están echando a esta doctora, que es fantástica. Déjame terminar porque yo no estoy juzgando, ni estoy diciendo si bien o mal. Estoy centrando el problema. El problema no es tanto de una, digamos, de una utilización exclusivamente del idioma como arma tal, sino que lo que se está haciendo es reservar las buenas plazas, las plazas en propiedad, para los autóctonos de la isla. O para los autóctonos. Al revés. Sí, pero que están echando a gente, que son plazas ocupadas, Elisa. Están echando a esta doctora. Vamos a ver. Están echando Te lo a esta acaba doctora. de decir si lo hubieras escuchado. Ella dice que no van a faltar, que la consejera dice que no van a faltar médicos porque los van a contratar de manera precaria, es decir, no con plazas en propiedad. Ergo, va a haber médicos que no hablen catalán contratados, digamos, en peores condiciones, mientras que las plazas en propiedad se reservan para aquellos autóctonos que tengan el idioma. Y ese es el verdadero problema. Yo no digo que esté bien o mal, pero Elisa, lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Me tengo que ir de aquí. Lo ha dicho la doctora. ¿Sabes por qué se trata de determinadas dudas? ¿Sabes por qué se trata de determinar el problema? Para saber por qué no se quejan los habitantes de la isla. Ahí está, gracias. No sé si es peor lo que decía Antonio, tu conclusión, que es tremenda. Gracias y bueno, le deseamos suerte. No sé si usted que revisa el BOE con cierta asiduidad para saber qué es lo que se va publicando, quizá tenga suerte y esta normativa finalmente se modifique para una persona como usted que domina 6 idiomas y desde luego es muy útil en la sanidad balear. Gracias por atendernos, muy buenos días. Nada, un placer. Hasta luego. Les presento ahora a Patricia Suárez, es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros y bautizada como Wonder Woman. Es una mujer